Uzumaki, una de las obras más icónicas del maestro del horror, Junji Ito. Es un manga de terror psicológico y cósmico que explora la obsesión, el caos y la fatalidad a través de la extraña y siniestra figura de la espiral. Publicado originalmente entre 1998 y 1999, Uzumaki se desarrolla en un pueblo costero de Japón donde los habitantes comienzan a verse consumidos por una maldición relacionada con las espirales. Con su atmósfera opresiva y un estilo visual único, Uzumaki no solo es aclamada como una de las mejores creaciones de Ito, sino que también se considera una obra maestra del género de terror, capaz de provocar una inquietud profunda tanto a nivel visual como narrativo. Es por eso que hoy exploraremos tanto el manga como las dos adaptaciones de esta terrorífica pero brillante obra de terror japonés. Me presento, yo soy Dark y esto es Rollo Anime, así que sin enrollarme más, comencemos. La historia de Uzumaki tiene lugar en Kurusu-cho, un pueblo costero japonés aparentemente ordinario pero que se ve consumido en una extraña maldición relacionada con las espirales. La protagonista, Kirie Goshima, una adolescente común, y su novio Shuichi Saito son nuestros guías a través de los extraños y macabros eventos que comienzan a ocurrir en este pueblo. La trama comienza con una aparente obsesión inofensiva por parte del padre de Shuichi, ya que desarrolla un interés casi enfermizo por las espirales. Sin embargo, esta obsesión rápidamente toma un giro siniestro, pues comienza a coleccionar objetos con formas de espirales y se aísla por completo para contemplar su creciente colección. A medida que su comportamiento se intensifica, su salud mental también se deteriora, llevándolo a un trágico final donde se distorsiona su cuerpo con un intento por convertirse en una espiral, marcando así el inicio de un descenso hacia la locura. Pero la maldición no se detiene ahí, pues la madre de Shuichi, tras la pérdida de su esposo, desarrolla un pánico irracional hacia las espirales. Aterrorizada por el patrón, se obsesiona con eliminarlas de su vida, llevándola a acciones extremas como extirparse los canales auditivos porque el oído interno tiene forma de espiral. La espiral, que en un principio parecía un patrón geométrico inofensivo, se revela como un símbolo de locura y muerte, afectando no solo a los individuos, sino también a la naturaleza y a la propia realidad del pueblo. A partir de estos eventos iniciales, la historia se despliega en 19 capítulos de manga, más un capítulo especial que presentan diferentes manifestaciones de la espiral, cada una más inquietante que la anterior. Junji Ito introduce múltiples historias que muestran cómo la maldición afecta a los habitantes y al entorno de Kurusu-cho de maneras diversas y aterradoras. Por ejemplo, uno de los capítulos se centra en Katayama, un estudiante que comienza a desarrollar características de caracol. Inicialmente, la transformación es lenta y apenas perceptible, pero con el tiempo se convierte en un caracol humano de tamaño descomunal. De lo más perturbador de este capítulo sucede cuando Tsumura, su compañero de clases que solía molestarlo, también se transforma en caracol y ambos terminan apareándose. Una historia inquietante que resalta cómo la espiral comienza a afectar no solo lo físico, sino también el comportamiento colectivo. En otra historia, Kirie, la protagonista, es atacada por su propio cabello, el cual comienza a crecer de manera descontrolada y a enroscarse en forma de espiral, intentando hacerle daño. A medida que la maldición se vuelve más omnipresente, no hay escape, pues la espiral se manifiesta en el agua, en las nubes e incluso en los sonidos. La ciudad entera parece deformarse y retorcerse bajo la influencia de este patrón, con estructuras que colapsan en espirales y fenómenos sobrenaturales que adoptan la misma forma. La atmósfera opresiva del manga se intensifica con cada capítulo, transmitiendo una sensación de desesperanza en la cual los personajes son meros peones atrapados en un ciclo de destrucción y deformación del cual no hay escape. Shuichi, quien desde el principio muestra una mayor conciencia de la maldición, intenta advertir a Kirie y el resto de los habitantes. A medida que avanza la historia, su salud mental también se ve afectada, convirtiéndose en un personaje paranoico, pero lúcido en su percepción de Kurosu, que está atrapado en una maldición inevitable de locura. Por otro lado, Kirie, aunque escéptica en un principio, gradualmente se da cuenta de que la espiral está en todas partes y que no hay forma de evitar sus efectos devastadores. A lo largo de la trama se nos presenta una creciente sensación de claustrofobia y confinamiento. Aunque Kirie y Shuichi intentan escapar de la ciudad, siempre terminan de nuevo en Kurosu. Los caminos parecen retorcerse y redirigirlos de regreso. No importa cuán lejos intenten huir, siempre vuelven al epicentro con la maldición.
Esto refuerza la idea de que la espiral no es solo un fenómeno visual o físico, sino un símbolo del destino inevitable. La maldición de Korosu actúa como una prisión que deforma la realidad misma, atrapando a sus habitantes en un ciclo sin fin de horror. Uno de los puntos culminantes de Uzumaki es la forma en la que los fenómenos espirales empiezan a afectar a grupos enteros de personas. En un capítulo particularmente impactante, se presenta a un grupo de mujeres embarazadas que por las noches irrumpen en las habitaciones del hospital para alimentarse de otros pacientes y nutrir a sus bebés. Después de nacidos, los bebés comienzan a desarrollar una especie de setas grotescas que crecen sobre su vientre y con el cual varios pacientes en el hospital son alimentados. A medida que más personas son afectadas, la desesperación y el caos se apoderan del pueblo. Esta serie de eventos subraya que la maldición no discrimina, afecta a todos desde los niños hasta adultos de manera implacable. El manga culmina en un clímax apocalíptico en el cual la ciudad entera se ve consumida por un gigantesco remolino que emerge del suelo. Los edificios son construidos en formas de espirales y los habitantes son arrastrados hacia el centro del vórtice, donde se fusionan en una espiral gigante de cuerpos y tierra. A través de la historia se revela que la maldición de la espiral no es un evento aislado, sino un ciclo que ha ocurrido innumerables veces en Kurosu, ya que antiguas civilizaciones han sido devoradas por la espiral y sus ruinas se encuentran enterradas bajo capas de espirales en el subsuelo. Kirie y Shuichi, después de múltiples intentos fallidos de escapar, finalmente llegan al centro de la espiral en las profundidades subterráneas de la ciudad, donde descubren una ciudad antigua con una arquitectura similar a la espiral. En ese momento entienden que no hay salida y que la maldición ha dominado completamente sus vidas. En un último y desesperado intento de aceptar su destino, sus cuerpos se retuercen y se enroscan en un abrazo, convirtiéndose en parte de la espiral eterna. El final de Uzumaki es ambiguo y desolador. Con la ciudad en ruinas y el ciclo de la espiral listo para comenzar de nuevo, la obra deja una sensación de inquietud profunda, ya que la espiral, símbolo del infinito y de lo inevitable, actúa como una metáfora de la naturaleza cíclica del sufrimiento humano y de las fuerzas que están más allá de nuestro control. Junji Ito utiliza su característico estilo de arte detallado para crear un horror visualmente impactante que resuena a nivel psicológico. Las imágenes de cuerpos distorsionados y fenómenos grotescos son tan perturbadoras como memorables. Ito tiene un don para transformar lo que inicialmente parece indefenso en algo aterrador, y esto es especialmente evidente en cómo utiliza la espiral como un símbolo recurrente. Sin embargo, Uzumaki no es solo un ejercicio de horror gráfico, sino que también una exploración de temas filosóficos como la obsesión, el destino inevitable y la locura. El uso del patrón en espiral, que simboliza la repetición infinita y la autodestrucción, añade una dimensión existencial al manga, haciendo que el lector se sienta tan atrapado como los personajes. Por otra parte, el miedo de Uzumaki no proviene de sustos repentinos, sino de una creciente sensación de fatalidad. Los personajes intentan resistir el poder de la espiral, pero se sienten impotentes ante su influencia. Esto crea una sensación de desesperación, ya que la espiral parece tener la fuerza imparable que finalmente arrastra a todos hacia la locura. Existen de momento dos adaptaciones, una película y un anime. Primero empecemos por la película. La película de Uzumaki del año 2000 es una adaptación ambiciosa pero incompleta del manga de Junji Ito. Aunque intenta capturar la atmósfera opresiva y surrealista de la obra original, se queda corta en varios aspectos. Visualmente es interesante y utilizan un estilo experimental con ángulos de cámara y efectos que crean una sensación de inquietud, pero los efectos especiales no están a la altura de las grotescas transformaciones y horrores corporales que definen el manga. Uno de los mayores problemas de la película es su ritmo y su falta de profundidad. Al intentar condensar varios capítulos del manga en una sola película, muchas historias quedan superficiales o mal desarrolladas. El horror psicológico tan esencial en la obra de Ito no se explora de manera efectiva y la trama se siente apresurada, dejando fuera detalles importantes. A pesar de su enfoque visual distintivo, la película no logra transmitir la complejidad y el terror cósmico de la maldición de las espirales.
Si bien puede ser una curiosidad para los fans del cine de terror japonés, la película no alcanza el nivel de inquietud y terror que genera el manga con sus páginas detalladas. No obstante, esto no le resta mérito con una adaptación interesante, ya que funciona como un complemento que ofrece una perspectiva diferente para experimentar la historia. Por otro lado, tenemos el recién estrenado anime de Uzumaki, compuesto por solo 4 episodios y producido por el estudio Production IG. Aunque ofrece una experiencia visual intrigante para los nuevos espectadores, resulta inconsistente para los fans del autor. El primer episodio, aunque no es perfecto, destaca por su animación sólida y momentos memorables como la obsesión del padre de Shuichi con las espirales y la historia de Asami con su inquietante final. Debido a que se omiten algunos detalles del manga, el ritmo de la historia se siente acelerado, pero logra captar la esencia perturbadora de la obra de Junji Ito, lo que lo convierte en un buen inicio a pesar de los tropiezos. Sin embargo, el segundo episodio es el mayor problema de la serie, por no llamarlo el peor capítulo de la temporada. No solo presenta una animación deficiente en escenas importantes como la huida de los jóvenes amantes en la playa, sino que también intenta abarcar demasiado en poco tiempo. La integración de varias historias como los jóvenes amantes, el cabello de Kirie, Katayama transformado en caracol, el trágico final de Yamaguchi y la luz del faro hace que el episodio se sienta apresurado y fragmentado, perdiendo la atmósfera de tensión, profundidad y desarrollo que caracteriza al manga. El tercer episodio mejora un poco en animación, pero sigue enfrentando problemas narrativos al condensar demasiados elementos de la historia, dejando fuera detalles importantes como la conclusión de la historia de Yamaguchi. Aún así, la secuencia en el hospital donde las embarazadas atacan a los pacientes es uno de los puntos más impactantes y bien ejecutados del episodio a pesar de su baja calidad. Si bien su ejecución pudo haber sido mejor, tampoco fue un desastre total. Afortunadamente, el cuarto capítulo recupera la calidad del primero, tanto en dirección como en animación, salvo en la escena en la caída de Shuichi, claro. Pero ofrece un desenlace medianamente satisfactorio. Aunque nuevamente se omiten varios detalles del manga, a mi parecer este capítulo es el mejor logrado en cuanto a condensación de la trama, pues es uno de los más largos con una duración de 32 minutos, lo que le da tiempo para mostrar un poco más de elementos en pantalla, además de retratar de buena manera la atmósfera apocalíptica y desoladora en el cierre de la historia. Por si fuera poco, este último capítulo nos regala un epílogo donde podemos ver cómo varios años después del último incidente, el pueblo de Kurosu ha sido repoblado. Este detalle nos muestra cómo el ciclo de la maldición de la espiral está por completarse una vez más. Como fan y espectador de esta obra se agradece este bonus, pues al más puro estilo del autor, la escena final nos deja con las ganas de querer explorar más allá de la historia principal. En conclusión, Uzumaki es una obra maestra de terror que explora la obsesión, el caos y la fatalidad a través del inquietante símbolo de la espiral. El manga de Junji Ito profundiza en los horrores psicológicos y cósmicos que trascienden lo humano, sumergiendo a los personajes en una espiral de locura de la cual no pueden escapar. Las adaptaciones, tanto la película del 2000 como el reciente anime, intentan llevar esta narrativa a la pantalla, pero no logran capturar por completo la densidad y el terror existencial que hace que el manga sea tan poderoso. Además, el anime ofrece momentos visualmente impactantes y mantiene parte de la atmósfera opresiva que sirven para que los nuevos espectadores se enganchen con esta historia. Su ritmo apresurado y la simplificación de la trama deslucen la adaptación para los fans de Hueso Colorado. Sin embargo, ambas adaptaciones, a su manera, permiten a nuevas audiencias adentrarse en el mundo espiral de Junji Ito, donde lo inevitable y lo aterrador se entrelazan en una obra que continúa fascinando y perturbando a generaciones de todo el mundo. Pero ahora te toca a ti, ¿qué opinas de esta historia? ¿Te gustó Uzumaki o te quedaste con ganas de más? Te leo en la caja de comentarios. De momento... Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si el video te gustó, déjanos un like, y si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte para más emocionantes aventuras, más giros inesperados y, por supuesto, más rollo anime en nuestro próximo encuentro. ¡Chao!